En 1896, en base a diversos grupos opositores, el doctor Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Si bien el partido se define como obrero, la mayoría de sus cuadros proviene de los sectores medios urbanos. Son médicos, abogados, trabajadores especializados. Confían en la acción parlamentaria y privilegian la actuación política sobre la sindical. A lo largo de su historia, cumplirán un papel fundamental en la lucha por la dignidad de los trabajadores a través de innovadoras propuestas de legislación obrera. Los socialistas argentinos son moderados, influidos más por el liberalismo que por el marxismo. Apuntan más a la distribución de los ingresos que de la riqueza. Propician la creación de cooperativas de consumo y de construcción de viviendas. En su afán de luchar por la reducción de precios de los artículos de primera necesidad, llegan a defender la libre entrada de productos importados. Apoyan la separación de la Iglesia del Estado y el reemplazo de un ejército permanente por una milicia civil. Son pioneros en la defensa del voto femenino, luchan contra la trata de blancas, a favor de la legalización del divorcio, el aumento del presupuesto educativo y la jornada de 8 horas. Sin embargo, su acción proselitista tiene poca recepción entre la masa inmigratoria, imposibilitada de participar en política por su condición de extranjera. Estos sectores son captados por la corriente anarquista que se expresa a partir de 1897 a través del periódico La Protesta Humana. El anarquismo lo trajeron los italianos y españoles. El marxismo vino a través de los primeros alemanes que llegaron perseguidos por la ley antisocialista de Bismarck y que comenzaron a enseñar aquí el marxismo en el Club Vorwärts, lo que se llama la aristocracia del movimiento obrero, es decir, los artesanos, los hombres ya capacitados en el manejo de máquinas y todo lo demás eran más bien socialistas, mientras que los anarquistas respondían a los trabajadores sin oficio, carreros, choferes, panaderos, es decir, a la gente más bien de trabajo simple. Es muy importante destacar el papel que cumple el movimiento anarquista. Es un movimiento muy plural donde conviven tradiciones pacíficas con tradiciones violentas, pero que impregna con una visión muy libertaria de la vida política argentina aquel periodo. Los anarquistas se enfrentan con los socialistas porque dicen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. Adoptan la acción directa, la organización sindical y la huelga general. Sus consignas son contundentes. Hay que destruir esta sociedad injusta para construir una nueva, sin patrones, sin gobierno y sin religiones. Este movimiento obrero en sus principios tuvo esas características, entonces la combatividad y el margen para la cultura fue centro de reunión. Los sindicatos eran centro de reunión también de las familias, los sábados con las representaciones teatrales y también con las veladas, donde iban los payadores criollos a cantar sus cantos anticapitalistas. Y mucho también de tipo español, como verbenas y todo eso, ya que tenía gran raigambre catalana y andaluza anarquismo. En la cultura popular, vestigios de la cultura anarquista perduran hasta hoy. Los panaderos, en su mayoría anarquistas, bautizaron a las facturas con ironías. Cañoncitos, bombas de crema, sacramentos, vigilantes y bolas de fraile. En 1895, los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo, revolucionando la estética de fin de siglo. Pronto se extenderá a todo el mundo la euforia por el cine y aparecen las primeras estrellas como Georges Méliès. Charles Chaplin y Buster Keaton.
fines de siglo, el médico austríaco Sigmund Freud postula la teoría del psicoanálisis. A partir de los aportes de Freud, comienzan a considerarse la importancia de los disturbios de origen psíquico como causa de diversas enfermedades. En su libro La interpretación de los sueños, basado en experiencias propias y de sus pacientes, Freud propone un método para comprender los procesos psíquicos a los que denominó inconscientes, atribuyéndole a la sexualidad una importancia determinante de la conducta humana. Las teorías de Freud generan el rechazo de los círculos académicos conservadores, pero en el transcurso del siglo XX se difunden notablemente, influyendo en todos los campos de la ciencia, del pensamiento y del arte. En 1898, el general Roca es electo presidente por segunda vez, inaugurando una etapa de auge económico que tiene mucho que ver con la evolución de la industria frigorífica que ahora exporta carne vacuna. Comienza a hacer más negocio criar vacas que ovejas y los campos cercanos a los frigoríficos se valorizan notablemente. Esto favorece al minoritario grupo de los criadores invernadores que producen exclusivamente para los frigoríficos, que ya no son solamente ingleses. Se han sumado a la competencia los norteamericanos con las empresas Swift y Armour. Se expande notablemente el área sembrada y crecen las exportaciones de trigo y cereales. Las cifras ubican al país entre los primeros del mundo. Se habla de la gran nación del sur, del país rico. Pero la prosperidad no llega a los sectores populares, que sufren condiciones de trabajo y vivienda infrahumanas y perciben bajísimos salarios. Es alarmante la cantidad de niños que trabajan desde muy pequeños en tareas riesgosas, como la fabricación del vidrio, sin las menores condiciones de seguridad. Las jornadas se extienden por 12 o 14 horas y al obrero se le impone penas que van desde el descuento salarial hasta los castigos físicos. En obrajes, ingenios y yerbatales, los trabajadores cobran sus jornales en vales, que solo pueden canjear en el almacén de la propia empresa. Esta situación de injusticia y descontento incrementa la acción sindical y conduce a la creación de la primera central obrera. En mayo de 1901, anarquistas y socialistas fundan la Federación Obrera Argentina, que reúne a los principales gremios del país. Crece la agitación obrera y en 1902 se produce la primera huelga general, propiciada por los gremios anarquistas. Los socialistas, en desacuerdo con esta metodología, abandonan la federación y crean su propia central obrera, la Unión General de Trabajadores, UGT. Los anarquistas denominan ahora a la central Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. El gobierno de Roca, preocupado por este clima de efervescencia social, sanciona la Ley 4144, llamada de residencia. La ley faculta al Poder Ejecutivo a expulsar del país a los denominados extranjeros indeseables, en otros tiempos invocados como hombres de buena voluntad que quisieron habitar el suelo argentino. Estos elementos inmigratorios siempre causaron una emoción muy ambigua en los elementos patricios argentinos, porque por un lado los necesitaban, respondían a la consigna alberdiana, gobernar es poblar, pero por otro lado aborrecían de ellos porque sentían que Europa les mandaba lo peor que tenía. Sí, los desechos europeos venían en la gloriosa República del Sur. Tal vez la medida más represiva que hubo en la Argentina desde el punto de vista legal fue la ley de residencia, que durará desde principios de siglo hasta el año 1958. Esta ley de residencia era la expulsión de todo aquel obrero o agitador, como se decía, de ideas anarquistas o de ideas disolventes. Y el autor fue Miguel Cané, un escritor que se distinguió por un libro de recuerdos estudiantiles, Juvenilia. Los anarquistas contraatacan con huelgas generales y es impresionante la fuerza de este movimiento. Pensar que en el año 1902 hacen una concentración de 70.000 obreros en Plaza de Mayo. Si calculamos nosotros para una población de 800.000 habitantes